los jugadores están mentalmente listos para encarar el partido más importante, no de sus vidas, de selección mexicana. Nuevamente me permito reiterarle, ¿no? Tenemos muy en cuenta contra quién jugamos. Suecia está en el polo opuesto de Brasil. Completamente. Suecia, cada reanudación era del arquero al 9, al 20 y prolongue y dispute y va por el segundo, por el tercero, por la cuarta y la quinta pelota. Brasil no, Brasil va a tener la pelota y le va a tratar de dar 10 pases antes de ponerla en el tercio medio y otros 8 pases antes de entrar en el último tercio, y al tener en el último tercio no la van a tirar al área, va a tratar de driblar y va a tratar de generar superioridad numérica en la banda posicional y numérica. Y nosotros a tratar de competir contra esa idea de juego, que es muy diferente. Entonces, a mí me parece que lo de Suecia ya quedó. Y yo creo que fue especialmente para mí una enseñanza que me llevaré por siempre, porque por primera vez decido, por la confianza que me genera el grupo, darle igualmente un voto de confianza al 11 que venía jugando y decir, hoy contra Suecia no nos vamos a ajustar a las exigencias del rival, a las virtudes del rival, se las vamos a respetar, pero les vamos a tratar de imponer nuestra idea de juego. Y por eso repetí la misma estructura y el mismo 11. Pero esa enseñanza me quedó y me la llevaré por siempre, porque fue la gran oportunidad que dejamos escapar de haber hecho 9 puntos de 9 en un mundial. Pero eso ya pasó y ya está. Ahora tenemos a Brasil al frente con una idea de juego totalmente diferente, con una idea de juego a la que respetamos, con la que nos identificamos y con la que competimos muy bien, como es el caso contra Alemania, y ojalá podamos repetir un partido parecido.